Muy buenas tardes. A nombre del Tecnológico de Monterrey, reciban la más cordial bienvenida a la presentación de La Soledad en 3 actos, evento que forma parte del programa cultural de la 31ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2023. Para esta presentación, tenemos el honor de contar con la presencia de su autora, Gisela Leal. ¡Bravo! Gisela Leal publicó su primera ópera prima, El Club de los Abandonados, en 2012 con 24 años, convirtiéndose en la escritora más joven publicada por Alfaguara. Su segunda novela es El maravilloso y trágico arte de morir de amor, y presenta su más reciente libro, La Soledad en 3 actos. La acompañan Denise Merker y Mayra González. Demos la bienvenida. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Gracias muy especiales a una periodista tan admirada y querida como Denise Merker, que está en esta mesa para presentar La Soledad en 3 actos. Estamos repitiendo el show, si les gusta promuévanlo, porque ya lo habíamos arrancado en Querétaro el año pasado y sin novela, ahí nada más para que se den cuenta. En nombre de Alfaguara y de Penguin Random House, gracias a todos ustedes, gracias por habernos acompañado a lo largo de esta feria en todos nuestros eventos y gracias por estar el día de hoy con esta novela. Antes de dejarle el micrófono a Denise y de escuchar evidentemente el agradecimiento y saludo de Gisela aquí en su tierra, yo quiero contarles que un periodista que ustedes conocen, Daniel de la Fuente, me hizo pensar mucho alrededor de la presencia de Gisela en mi vida como editora y quiero solamente compartir unas líneas a unas preguntas que él me hacía. Me decía, ¿cuál es la importancia de Gisela Leal como escritora? Y con esto me quiero arrancar, Denise, después que Gisela dé las gracias, porque eso me pediría su mamá. Y luego escuchamos a Denise. Pero me preguntaba, ¿cuál es la importancia de Gisela como escritora? Y yo le decía, Gisela es una autora que desde su primera novela, El Club de los Abandonados, que ahí está afuera, para todos ustedes, demostró solidez en su propuesta narrativa y estilística. Con cada novela, esas propuestas se han ido consolidando y su voz ha cobrado relevancia en el escenario de la literatura mexicana. Es una voz cosmopolita, profunda, y esto es muy importante de verdad para todos nosotros, y que no se permite ser condescendiente con el lector. ¿Qué quiere decir esto? Que cada palabra que está en esta novela es una palabra pensada por Gisela, que sabe que tiene que tener en ese momento, con ese ritmo, que no le preocupa entregar una novela de cientos de páginas, porque hay escritores que se preocupan por eso, porque se preocupan por ser condescendientes con el lector. Gisela no. Así que es un placer haberla acompañado hasta este punto y espero seguirla acompañando mucho tiempo más como su editora. Gisela, bienvenida a tu casa. Muchas gracias por acompañarnos y gracias Mayra, Denise, por ayudarme a llevar esta conversación mucho mejor. Sí, Denise. No, gracias a la feria, gracias Mayra por la invitación y entrando, si te parece, ya en materia, tratando de pensar un poco a raíz del libro de Gisela, solo podría decirles que Gisela escribió un libro de un hecatombe, porque esa es la verdad, es un hecatombe. Cuando ustedes lo lean y si ya lo leyeron, es la hecatombe de la humanidad arrastrada por los abusos de los hombres y de la naturaleza imperfecta de los hombres. Entonces, es una novela distópica, lo contrario de utópica, y finalmente si nos vamos al corazón de lo que Gisela escribió, pues sería esa profunda sensación de un mundo injusto en todos los niveles, con las viejas opresiones y las nuevas, las junta todas, el dominio de una clase sobre otra, de los hombres sobre las mujeres, de la iglesia sobre los niños y también de las nuevas opresiones, entre ellas el uso de las tecnologías para controlar e invadir, para disminuir nuestra posibilidad de libertad y de privacidad, pero también de la ebullición global que nos derrite literalmente. Entonces, cuando les digo todo esto, se van a quedar un poco preocupados porque finalmente
Gisela realmente se ataca al tema de la injusticia y la encuentra en todas partes y nos hace un retrato pues realmente distópico de una sociedad que a partir de esos hombres que siguen sus impulsos de poder y de lujuria, pues nos llevan literalmente a la destrucción. Y pues a mí me gustaría primero decirles que Gisela no está sola, que Gisela saca un libro muy de acuerdo a los tiempos, no sé si estás de acuerdo, porque en el fondo cada semana vemos aparecer una nueva serie en la que vemos al mundo destruirse. Y esto refleja un poco los temores que todos nosotros creo que tenemos y que se nos van haciendo más presentes a partir de lo que vamos viviendo. A mí me gustaría empezar por preguntarle a Gisela, el abuso y el abuso del poder está continuo y presente en toda la novela y me gustaría un poco que nos contara de cómo decidió entrarle a ese tema, el del abuso, el de la desigualdad. Hay un retrato despiadado del opresor en la novela, que es un personaje llamado Dionisio. Y bueno, me gustaría un poco preguntarte, Gisela, ¿la injusticia está en el centro de lo que te lleva a escribir? Sí, mira, yo creí saber que iba a ser a lo que me iba a dedicar en mi vida desde muy pequeña. Yo estaba convencida de que iba a ser alcaldesa de Cadereyta y luego presidenta de México, porque tenía una obsesión con el tema de la injusticia, con ver cómo sucedían, ver situaciones en las que me preguntaba por qué podía suceder estos tipos de problemas de abuso, de violencia. Entonces, pasados los años, mi mamá me dijo que un político tiene que ser una persona muy social, es algo que no se me da tanto, entonces como que tuve que recapacitar sobre si quería hacer eso o no, y yo creo que de ahí viene, o sea, el ver cómo muchas veces por malentendidos, y eso me frustra mucho también, entonces por eso también la necesidad de explicar todo lo que hay alrededor de las situaciones que se presentan en estas historias para tratar de tener una imagen mucho más nutrida, más información, de saber por qué la persona tomó esa decisión y no tanto porque sea una mala persona, sino porque se forman así las situaciones. Entonces, creo que el tema de la injusticia es algo que genera mucho odio, mucho enojo, muchos conflictos entre todos nosotros, y estos conflictos son algo que me interesa mucho indagar, porque creo que si tuviéramos el tiempo y la oportunidad de ver un poco más el por qué se construyen las situaciones que se construyen, podríamos comprender más al otro, y comprender más al otro haría que esta, de nuevo, violencia que cada vez creo que está escalando cada vez más, con todo esta cacofonía que hay en las redes sociales, en todas esta polarización de las posiciones, que es: no me importa lo que pienses, no me importa cuál es tu posición, no me importa cuál es tu situación, esta es la mía y no me voy a mover de aquí. Entonces no hay manera de dialogar entre nosotros, y esa falta de diálogo es precisamente lo que está haciendo que haya los conflictos que estamos viendo todo el tiempo, tanto globales como individuales. Entonces sí, creo que la injusticia es un tema muy, muy rico para analizar, y que viene presente en toda la obra y en las anteriores. O sea, aquí se analizan desde las situaciones de las personas que pueden ayudar en una casa y cómo esa es la diferencia con la posición de poder, cuál es la injusticia que hay entre el gobierno,
que está controlando un Estado con unas comunidades que se podría decir que tienen mucho más derecho a ese territorio por el tiempo que llevan y sin embargo, porque acá hay más poder, pues se lo arrebatan. Y así se van presentando diferentes situaciones a lo largo de la historia que nos hace recapacitar en eso. No sé si piensas, Mayra, y preguntarle a Gisela, cuando uno lee libros se queda uno con la impresión de saber si nunca hemos estado peor o si Gisela nunca ha visto o piensa que estamos en el peor momento. Por esto que les decía que a las viejas opresiones de clase le agrega las tecnológicas, le agrega el tema climático. ¿Nunca hemos estado peor? Yo creo que siempre, más bien, creo que cada generación se le presenta un gran evento que es un parteaguas y que nos hace sentir que las cosas no podían haber estado peor de las que estaban. Siempre sentimos que somos los protagonistas de la historia, por más que haya miles de años de historia. Y yo creo que, por ejemplo, en este momento es muy difícil pensar que no, cuando se nos presenta la inteligencia artificial, y esto sí es algo totalmente inaudito, un parteaguas en la historia de la civilización. Pero luego nos podemos pensar atrás y si piensas simplemente antier, el internet y la clonación y la bomba atómica y la guerra mundial, y te vas para atrás y todas las generaciones han enfrentado un reto muy grande en los que se ha sentido amenazada. Por ejemplo, no sé, estaba leyendo un cuento que era de 1920 o 30 y ya se hablaba con un pavor acerca de la tecnología y de cómo estas mujeres que ya estaban en oficinas con unas máquinas de escribir, ya estaban dejando de atender ciertas cosas y cómo se estaban volviendo autómatas. Y digo, bueno, si nos vieras ahorita, o sea, ya no existimos como seres humanos. Entonces, creo que son ciclos que cada generación tiene. No creo que estemos peor que nunca. Creo que más bien la historia se repite una y otra vez. Los formatos, los accesorios, las circunstancias son las que cambian, pero precisamente por eso fue el esfuerzo que hice, y digo esfuerzo porque eso sí me costó trabajo, el no poner un lugar y un espacio. Tú que conoces todas las novelas anteriores, están muy llenas de referencias, muy precisas, muy contextualizadas, muy pop, y en lo que intenté hacer con esta fue no tener un lugar, no tener un tiempo, y a partir de eso, ahora sí que desnudar al ser humano y concentrarnos en la condición de ser, o sea, la condición humana, en esas cosas que, si lo piensas, desde los griegos, antes de los griegos, o sea, digo, el budismo cuánto lleva y prácticamente es estar tratando de deshacerte del deseo, de los impulsos, del enojo, de las pasiones, porque me parece que ese es el único constante, porque siguen llegando modas, siguen llegando tecnologías, siguen llegando todas las ondas que quieras y todo es perecedero. Lo único que permanece es esta esencia nuestra, que por más inventos que se hacen, por más novedades que salen, por más que lleguemos a la luna, no nos podemos deshacer de eso. Y eso me parece que es lo que merece la pena con toda esta estimulación y toda esta oferta de tantas cosas, tantas soluciones. Decir, es que ¿para qué nos cegamos? ¿Para qué pensamos que el camino va a estar ahí? Porque ya tenemos una historia que nos recuerda que no, que está por otra, o sea, que no sé dónde esté, y esa es la idea. Pero sí, eso es, no creo que estemos peor que nunca. De hecho, al contrario, creo que, y de hecho hay estudios que demuestran que la humanidad ha estado mejor, en mejores condiciones. Claro que muchas veces se soluciona un problema y se inventa otro.
pero entonces creo que más bien estamos en una constante. Lo bonito de este jardín de las delicias que nos está pintando Denise en su lectura y que está comentando Gisela, es que ¿de dónde parte la injusticia de la que está hablando? ¿De dónde parte el horror? ¿De dónde creen que parte todo? De ese bonito lugar que es la familia, ¿no? Entonces eso es lo mejor de todo, porque la injusticia de la que habla Denise, lo primero que nosotros como lectores, la primera vez que nos encontramos con esta injusticia no es con Dionisio, este hombre poderoso que va a destrozar las tierras y acabar con los campesinos. No, la primera injusticia que vivimos nosotros como lectores en La soledad en 3 actos es decir, a Teresa, la mamá, ¿por qué trata así a Antonia? Es una niña, es su hija. Esa es la primera injusticia que como lectores nos estamos enfrentando. Y es algo que ocurre en las novelas de Gisela y que por supuesto esta no podía ser la excepción. La familia como el núcleo muchas veces de soledad, de abandono, de abuso, de injusticia, y esas son las primeras líneas que vamos a toparnos en esta novela. Imaginen esta escena, y esto es para antojárselos, para antojarles la novela. La mamá Teresa, que ha estado deprimida, que ya empieza a meterse chochos para poder ser funcional, va a una fiesta y por primera vez en mucho tiempo se arregla preciosa, ¿no? Ustedes imagínense, femme fatal totalmente, de esa mujer que va a entrar a la fiesta y todos van a voltear a verla, y va con Antonia, que es una niña, y ahí va Antonia, ¿no? Ahí como cuando a uno lo llevaban a la fiesta, pues ahí va Antonia. Ahí se encuentra Dionisio, este gran hombre, este hombre poderoso, este hombre que no le quita la mirada de encima a Teresa desde que la ve, y que desde ahí ya sabemos como lectores que algo va a pasar. Pero lo fuerte de esta escena, lo que a mí me cautivó cuando leí la primera vez el manuscrito, es estar siguiendo a Antonia, a esta niña, hacia la zona de postres. Y que Antonia lo único que puede hacer en este mundo de adultos, en donde todo el mundo está tomando, en donde su mamá es el centro de atención, es comer postres. Y está come, y come, y come, y come, pero en un tema de compulsión. ¿Qué le termina pasando a Antonia? ¿Qué termina pasándole a una niña que está comiendo así en una cena? ¿Qué? Vomita, pero tú ya la leíste, ¿no? Ah, muy bien ahí. Pues termina vomitando, pero esta reacción, este tema físico, es lo que ya nos va pintando mucho al personaje y cómo la vamos a ir queriendo y cómo la vamos a ir sintiendo en cada una de las páginas. Esta niña está sola completamente. Lo único que tenía ahí era la mesa de postres. Sí, estaba tratando de llenar un vacío que evidentemente, por más que comiera esos postres, no lo iba a lograr. Sí, definitivamente el tema de la familia es una constante. Creo que si bien son muchos los factores los que forman la personalidad de cada quien y la vida que cada uno tiene, obviamente el núcleo en el que te formas, lo que ves a tu alrededor, las primeras experiencias de vida, pues obviamente son las que marcan gustos, disgustos, fobias, manías, etcétera, amor, desamor, lo que sea. Y creo que abordar y ver qué tan importante es la familia como el lugar de protección, el lugar en el que te sientes resguardado, el lugar en el que te logras descubrir, desenvolver, encontrar. Hay una gran diferencia entre ese lugar y un lugar en el que pues resulta todo lo contrario, porque me parece que no importa qué tanto se esfuerce el adolescente o adulto o ya una persona mayor, esas personas que en un inicio no lo sintieron, ese vacío me parece muy difícil de que se logre llenar de alguna manera en el futuro. Y siendo mi obsesión también el tema de la sociedad, creo que partir de recapacitar sobre estas estructuras, sobre este acompañamiento, sobre
qué es lo que haría que pudiéramos ser mejores personas con los demás, con nosotros mismos, etcétera, también dependiendo de este lugar, ¿no? De este origen. Y por eso tantas páginas, porque ok, vamos con Teresa. ¿Es Teresa una mujer frívola? ¿Es Teresa una mala mujer? ¿Por qué lo vamos a ver así de blanco y negro? Entonces nos vamos con la abuela de Antonia, que es Elena, que se tuvo que aventar con un esposo machista, que era violento, que exigía tal y cual, y es de, oye, también Elena hizo lo que pudo con lo que tenía. También por eso la idea de ir siempre al origen no es para juzgar o cuestionar a ninguno de estos personajes, es simplemente, aquí tienes toda la historia para que a partir de eso, sí, puede ser que reflexionemos, pero no tanto es una maldita, pues es difícil juzgarlo así cuando ya te ponen todas las razones del por qué termina en la posición en la que termina. A mí bueno, por supuesto el tema de la explicación creo que es una cosa muy presente con Gisela. Tú recordabas esa historia de cuando Teresa va a la fiesta y se maquilla y se pone guapísima y después empiezan a haber fiestas y muchas ocasiones y la familia se conforma y después aparece un cura y a mí me parece que esa es la máxima osadía, diría yo, de Gisela en el libro, que es un cura abusivo en su relación con la familia. Increíblemente Gisela se mete un clavado porque también quiere que entendamos de dónde viene ese cura abusivo, por qué es abusivo. Y se avienta de las partes más complicadas del libro, en donde narra la relación de este cura con la familia. Y, insisto, creo que es interesante, Gisela, porque quieres entender, pero al mismo tiempo no hay un juicio. No hay un juicio en tu personaje, no juzgas al padre, no juzgas a Teresa. En algún lado, Dionisio, que es este personaje muy poderoso que termina arrasando literalmente por ambición con la zona y destruyendo la naturaleza, tampoco lo juzgas. Hay momentos en que incluso le tienes cierta ternura. Entonces, casi te diría, todo es explicable, todo se perdona. No se perdona, no es perdonar. Creo que el explicar es entender, no justificar. El explicar es, de nuevo, generar una empatía, una comprensión al otro que nos haga replantear. Es que es muy fácil irnos, y ahora más que nunca, es muy fácil irnos a una reacción inmediata. Te dicen, no sé, cualquier acto que pueda ser reprobable, y es tan fácil como decir, sí, eres la peor persona del mundo, etcétera. Pero ver todo lo que hay alrededor, siento que puede, no, como te digo, no justificar, pero bajar esa violencia, bajar esa reacción hacia el otro, es decir, es que todos somos humanos, o sea, todos tenemos nuestros errores, nadie es perfecto. Y que levante la mano el que no. Y es eso, es esta tal vez ilusoria intención de que a través de esa explicación haya una mayor comprensión y por ende menos odio, aunque entiendo que a veces es muy difícil. O sea, yo creo que es muy racional, ya cuando te vas a lo visceral es muy complicado controlar las emociones y las reacciones que tenemos hacia ciertos actos, pero sí, como la otra vez lo platicabas, tal vez entendiéndolo hace que se pueda contener un poco más
la furia que yo sé que a mí me podría generar. Justamente, Mayra, te iba yo a preguntar sobre tú como editora. Gisela maneja un narrador. Y me gustaría un poco que nos contaras de ese narrador, tú que sabes además de literatura, porque es un narrador que se mete, que él sí juzga, que es prejuicioso, enojón. Es decir, el libro lo lleva un personaje tremendamente, pues que ocupa un enorme espacio. ¿Tú cómo lo ves como No, especialista? me das en mi mero mole porque ese narrador, ¿quién ya leyó Club de los Abandonados? O así, desde hace rato te vi cara de experto. ¿Te acuerdas del narrador? Este dios, ¿no? Este que está en todos lados. Es un narrador que sí juzga y nos juzga a todos nosotros. O sea, salimos bien, pues salimos bastante embarrados, ¿no? Bastante mal salimos como humanidad. Y es un narrador que además, ya hablaba Gisela del origen, pero es un narrador que no solamente está en el origen y en el pasado y que conoció a Elena, la abuela, sino que está en el futuro, que cada que puede nos va soltando, pues es que sí, por eso Antonia al rato se va a enfermar de lo que se va a enfermar, ¿no? Por eso Antonia al rato va a estar en terapias, nos está hablando de lo que va a estar en el futuro. Es un narrador, el otro día en la presentación en Ciudad de México, Gisela decía, y ahorita que nos platique sobre esto, que se quería quitar de encima ese narrador y yo grité desde el público, ¡no! Porque es un narrador que ya la ha acompañado a lo largo de 4 novelas, que ha evolucionado, Denise, eso sí hay que decirlo. O sea, que sí es un narrador que quizá de haber tenido una completa omnipresencia, en este caso es un narrador que lo tienes un poco más cercado. Ya no lo dejas que sepa absolutamente todo, pero sabemos que sabe muchísimo. Y es el narrador que también le ayuda a Gisela a explorar los otros temas que no necesariamente van a poder recaer en un personaje con nombre y apellido en la novela, sino hablar de los problemas que están ocurriendo como humanidad y que entonces nos habla justo de la inteligencia artificial, nos habla de cómo el oxígeno dentro de poco pues va a ser un bien preciado también y por ahí vamos a andarnos enchufando a ciertas máquinas para tener un poquito de oxígeno. Es un narrador que sabe mucho y que se permite todo esto que Denise ya decía bien. Él sí se permite juzgar, él sí se permite enojarse, él sí se permite mentar madres y esto creo que también es un catalizador para ti al final, Gisela. Y una ayuda. Sí, digamos que el narrador es esa voz que me permite decir muchas cosas que no necesariamente yo diría. Y sí creo que me encantaría. Pero que sí pienso. Son políticamente incorrectos. No. Sí, no, pero sí me gustaría deshacerme de él. O sea, claramente es demasiado invasivo. Claramente tiene una necesidad de explicar absolutamente todo que creo que estaría bien que se hiciera un poquito a un lado. Pero en este caso, digamos que fue un buen acompañante, al menos para mí, para procesar todo esto y dejar en papel, como bien dices, no eso que se puede poner un personaje en particular, sino que habla de temas amplios que en verdad me importan abordar, ¿no? Y que me parecen son muy relevantes por distintas razones. Nos queda poco tiempo y nos gustaría también contar con preguntas de ustedes, así es que, por favor, si alguien quiere preguntar algo o quiere preguntarle algo a Gisela, a ver, pues. Ven, hombre, no, tú sin pena. Ándale, estamos en familia. Bueno, no he leído todo el libro aún, pero por ejemplo algo que noté es que a diferencia de tus otros libros, en La soledad en 3 actos, sí hay más o menos una división entre capítulos. Comúnmente, por ejemplo, en Club de los Abandonados y así, solamente era el narrador y se iba y nunca sabías cuándo se detenía. En cambio aquí sí hay como secciones entre cada acto. Y tomando en cuenta el hecho de que ahorita estás pensando en deshacerte del narrador, al menos por el momento, creo que la consideración es a qué se debe como esta evolución de querer ir a un formato un poco más tradicional del libro en vez del estilo que tenías antes.
Pues, pa. No, la idea original era peor. Eran 3 párrafos, o sea, cada acto era un párrafo de inicio a fin, no había ninguna separación. Lo volvía, si ahorita es asfixiante, lo volvía irrespirable por completo. Y sí, a partir de eso fueron varias las ediciones que se hicieron de este último libro. Y me gustó la idea de jugar con los títulos, más que la separación, más que estos respiros que sí lo replanteé un poco, es que en los títulos se tiene mucha oportunidad para que incluso haya un personaje que está arriba del narrador y que puede juzgar a ese narrador. Entonces el narrador, que piensa que tiene la última palabra y que es el manda más de toda esta historia y que se la sabe de todas a todas y es el más puro de todos, todavía tiene a alguien más que está burlándose de cierta manera de toda esta idea que tiene de sí mismo. Entonces, más que la estructura, los títulos son una oportunidad más para jugar con ese elemento. Creo que había otra más atrás. Sí. Gracias, hola. Bueno, primero, fanearte un poquito. Yo acabo de leer hace más o menos poco El Club de los Abandonados y me tiene con la cabeza volada. Gracias. Y quería preguntarte algo sobre el libro y tiene que ver un poco como sobre el uso de las referencias, que son como muchas y ya me hice un playlist y cosas así. Me da mucha curiosidad, por ejemplo, en esta parte de... Esta escena en donde sale Pulp y es como un viaje así súper raro y que esté que está como súper emocionante. Me da curiosidad, cuando tomas una referencia, si haces la historia y luego las colocas, o la historia se va formando a través de las referencias. Entonces, poniendo como ejemplo esa escena, o sea, tú construiste la escena donde sale Pulp con Like a Friend alrededor de la rola, o de pronto hiciste la escena y dijiste, ¿qué canción le pongo? No sé si me explico. Sí, totalmente, gracias. Yo creo que fue simultáneo, o sea, es algo demasiado orgánico. Me imagino que, como todos, hay ciertas canciones, hay ciertas películas, hay ciertos libros que realmente nos marcan y que pueden reflejar exactamente esa emoción. Entonces, por ejemplo, en esa parte, así como estaba pensando cómo iba desarrollándose, también estaba pensando en qué canción tenía esa velocidad, esa adrenalina, ese enojo, esa desesperación y como que también, esta mezcla de emociones entre amor-odio, que realmente simple, o sea, era, ok, ¿cuál sería? Es esta. Simultáneamente. No era ni uno sobre el otro, ni viceversa. Adelante. También para retomar un poquito acerca de los juicios que se hicieron hace rato en el libro, no lo he terminado, lo lamento, lo expreso desde ahorita, pero sí me hizo muy feliz una escena en donde corren al jardinero y justamente a Teresa, la mamá, le pican unas abejas, un panal. En este caso, retomando la pregunta, si no es un juicio, lo que tú quieres hacer, bueno, a mí la verdad me hiciste muy feliz al momento de hacer que le picaran las abejas y querer hacer que el jardinero lo vuelva a contratar, pero aún así le vale y no quiere estar ahí con ella en ese momento. Sí, esta es una, por ejemplo, de las escenas que van al tema que es como el leitmotiv de la obra, que es la injusticia y es el abuso de poder y todas estas cosas que dices, pues es muy fácil pensar que porque ella es la patrona, por así decirlo, y él es una persona que trabaja en su casa, ella puede hacer con él lo que quiera, bueno, es lo que piensa ella. Y es de,
todos estamos conectados. O sea, la vida se paga y si le hiciste mal, te la va a cobrar. Y así fue como se le cobró a ella en este arranque de furia que le costó lo más importante y preciado que ella, para que es su belleza. ¿Alguien más? ¿Nos da para alguien más? A ver, ¿hay una más? Más o menos. Gracias. Gisela, aún no he leído tu nombre o tus obras, estoy conociendo tu nombre ahora. ¿Cuál es la razón de la soledad en 3 actos? ¿Cómo lo resumes? ¿Cómo me convences? La soledad es una hacienda en donde pasan todas estas cosas. Por supuesto que está este juego del nombre de la hacienda que viene de la madre del dueño, pero al mismo tiempo es el juego con la emoción que todos los personajes que viven aquí de alguna manera u otra se sienten solos. La estructura de los 3 actos es que hay un cielo, una tierra y al final es un infierno. Es esta evolución de cómo las malas decisiones basadas en los impulsos, los deseos, las pasiones, las ambiciones van destruyendo sistemáticamente tanto el entorno, que es un lugar natural que por el poder y por esta expansión de ser más productivos y sacar el mayor provecho que podamos de la naturaleza, hace que se vaya destruyendo todo este ecosistema, y esa destrucción se puede ver también reflejada de manera directa en esta hacienda que supuestamente está protegida por ser privilegiada, cuando en realidad no, cuando en realidad todas estas decisiones hacen que la destrucción sea tal, que la injusticia sea tal, que el enojo de la comunidad que está siendo afectada sea tal, que entonces también las personas que viven en la soledad se vean afectadas por esto. Y bueno, es una manera es un intento de reflexionar en qué es lo que estamos haciendo con el planeta, que ya se vuelve un tema muy trillado, pero no nada más el planeta en general, sino al ponerle una historia en particular, individual, y ver cómo de manera directa y puntual puede llegar a destruir todas estas vidas. Entonces, ponernos a pensar un poquito más en si es lo más inteligente del mundo la manera en la que estamos llevando nuestras vidas. Yo quisiera preguntar algo más personal, de que cuando hay una injusticia a las 3 ponentes que están aquí enfrente, como mujeres, ¿cuál es su fuerza o su estamina para poder sobrellevar todo este momento duro en alguna situación? Creo que es una muy buena pregunta, pero creo que la podría responder cualquier mujer. Por lo que preguntas, dices, ¿qué es la estamina que te lleva? Pues es un deseo de supervivencia fundamental, ¿no? Eso es lo que siento porque estoy tratando de pensar no en nosotros, estoy tratando de pensar en las mujeres que están ahorita en Ucrania, estoy tratando de pensar, bueno, no sé por qué me voy hasta allá, en Tamaulipas, aquí alrededor, y en Chiapas, y en fin, ¿qué lleva a levantarte, a llevar a los niños a la escuela? ¿Qué te lleva en situaciones de una profunda injusticia? Y creo que hay una fuerza muy potente de vida en todos nosotros, mujeres y hombres. Y creo que
que tenemos el privilegio de la reflexión, por eso estamos aquí, tenemos ese espacio donde podemos platicar de estas cosas, porque hay quienes ya nada más lo viven, no tienen ese espacio para platicarlo, y creo que a la pregunta de por qué me convences o cómo me convences, a mí me parece que es una enorme reflexión. En medio de esta hecatombe, como yo decía, lo que hace Gisela es cuestionarnos sobre quiénes somos ya despojados de nuestras ropas y de nuestras condiciones, realmente qué nos mueve, y cuestionarnos también esta parte de seguir nuestros deseos e impulsos de manera irreflexiva. ¿Qué ha significado para los demás? ¿Qué ha significado para el entorno? Esta falta, digamos, de contención. Y hay una parte de una respuesta que dio Gisela a una entrevista que le hicieron, que cuando preparaba esto y la leí me impactó, que decía: nos pasamos toda la vida tratando de entender de qué va la vida. Y el tema es que cuando empezamos a entenderlo, cuando pasan los años y nos acercamos a cierta sabiduría, se nos acabó el tiempo aquí. Y tenemos dificultad en transmitirlo correctamente. Y entonces cada nueva generación empieza en lo mismo. Y entonces es la repetición, y a veces uno ve y lee la historia y dice: ¿cómo pudieron votar por Hitler? Y luego uno se pone a pensar y se da cuenta que cómo estamos o están votando por otros. Y entonces la repetición tiene que ver con una amnesia colectiva. Creo que el libro trata de eso. El libro trata de esa conciencia y por lo tanto de esa importancia, digamos, de esa reflexión y de preguntarnos cómo le hacemos para transmitir cierta sabiduría sin que eso sea o nos vaya a ser demasiado tarde. Sobre lo que preguntabas, según las mitologías, todas las mitologías, la vida y la creación es a partir del lado femenino, es a partir de la fuerza femenina de las mujeres. Entonces, creo que a pesar de que durante gran parte de la historia ha habido esta situación y este tan repetido patriarcado, la fuerza que tiene la mujer de manera natural prevalece. Y a pesar de que las circunstancias sociales son sumamente complejas, no hay nada que se pueda anteponer a la naturaleza. Entonces, creo que sí, hay un gran camino que recorrer, pero también creo que la naturaleza es sabia, absolutamente divina, y que sí hay un poder muy, para mí, fascinante, y lo menciono en varias partes de la novela, porque también era una intención de hacer un homenaje a esa fuerza femenina que es sumamente poderosa y que espero que cada vez pueda relucir más, ¿no? Y acompañarnos y dejarnos acompañar por otras mujeres y por hombres también. Acompañarnos, pensar en no abrumarnos con las grandes injusticias, que claro que es difícil, pero a veces la injusticia la tenemos al lado. Yo decía, la injusticia y la hecatombe de la que habla Denise en la novela parte de la familia. A veces la injusticia está al lado y estamos pensando en irnos a la manifestación y está muy bien, pero no estamos volteando a la injusticia al lado, que es chiquita, pero que no es menor. Entonces me parece, yo algo que siempre tengo consciente que mi madre me repite es: no propagues las injusticias por muy pequeñas que creas que son, ¿no? No seas tú un vehículo de injusticia, y si puedes parar alguna, párala. Y a veces estamos en condiciones, aunque nos creamos que somos una parte muy pequeñita, estamos en condiciones y no necesariamente hay que ir y atacar la gran injusticia todos los días y saliendo a la calle. A veces levantarnos y algún acto está muy a la mano de nosotras también.
y lo podemos hacer. Se nos acaba el tiempo. Yo tengo que decir que admiro muchísimo a estas dos mujeres, a Denise Merker y a Gisela Leal. Hoy especialmente por su estoicismo en estas sillas horribles. O sea, han mantenido el estoicismo y la elegancia las dos. Yo me he movido toda la presentación sintiendo que voy para atrás o para adelante. Así que eso también hay que aplaudirlo. Yo creo que eso es lo más admirable de todo esto. No. Muchas gracias, Denise Merker. Un gusto. Gracias por hacer el viaje y acompañarnos. Gisela Leal, tu casa, ya sabes, pero tu casa Alfaguara también, que te quiere y que va a seguir contigo todo este tiempo. A todos ustedes, muchas gracias. Gisela va a firmar en la mesa 1, aquí afuera, los ejemplares, todos ellos. Ya me firmó un contrato de que no se va hasta que firme el último, así que ahí nos vamos a ver ahorita. Muchas gracias, sigan disfrutando la feria.